Nuestros temas son dermatofitosis, conformada por Valencia Moreno, Claudia Rebeca y Altamirano Astorga, Paula Julián. Se engloban con el nombre genérico de dermatomicosis a las infecciones en la piel causadas por hongos considerados patógenos para el hombre. La enfermedad tratada en este trabajo son los dermatofitos. La dermatofitosis o tiña son micosis superficiales, enfermedades de la piel causadas por hongos llamados dermatofitos, que parasitan exclusivamente el estrato córneo de la piel y sus anexos ricos en queratina como son los pelos y las uñas. Se deben a tres géneros, Trichophytum, Microsporum y Epidermophytum, que en conjunto se conocen como dermatofitos. Cada género tiene varias especies. En México, las especies de Trichophytum más frecuentes son Trichophytum tonsurans, Trichophytum rubrum y Trichophytum mentagrophytes. La especie más común de Microsporum es la Microsporum canis, y del Epidermophytum, la Epidermophytum flucosum. Esta, a su vez, comprende distintas enfermedades como son la tiña de la cabeza, tinea capitis, tinea del cuerpo, tinea corporis, tinea de los pies, tinea pedis o pie de atleta, tinea de las manos, tinea manum, tinea inguinal, tinea cruris, tinea de las uñas, tinea unguis y tinea sábica. Los dermatofitos se dividen en tres géneros que se distinguen por las características morfológicas de sus macroconidios. Los macroconidios del género Microsporum miden 8 a 15 micrómetros. Son en forma de uso de pared gruesa, rugosa, con hoyuelos o prominencias que semejan a tubérculos, denominados equínulas, de 5 a 15 septos. Los macroconidios del género Epidermophytum son numerosos, miden de 7 a 12 micrómetros, en forma de mazo o basto, redondeados en su polo distal, de pared gruesa y lisa, con 4 septos transversos. El género Trichophytum tiene macroconidios alargados, cuya porción distal es redondeada, de pared delgada y lisa, miden de 8 a 50 micrómetros, el número de septos va de 4 a 6. Enfocándonos en la tiña de la cabeza, es la invasión del cabello por dermatofitos que resulta en fractura del mismo y en alopecia parcial, escamas y prurito, que es la sensación de comezón. Ocasionalmente, el huésped desarrolla inflamación. La infección por dermatofitos en el hombre se puede adquirir a partir del suelo o la tierra donde se encuentran los hongos zoofílicos, a partir de los animales como perros y gatos que transmiten hongos zoofílicos y a partir de otros seres humanos que transmiten hongos antropofílicos. Las llamadas dermatomicosis son más frecuentes en verano. En esta estación se reúnen las condiciones de aumento de temperatura y humedad, condición que facilita la proliferación de estos microorganismos. Representan más de las 3/4 partes de todas las micosis, afectan alrededor del 25% de la población, llegando al 40% en algunos grupos con mayor predisposición. Ecología. Los dermatofitos se clasifican en 3 grupos ecológicos en base a su hábitat natural y su preferencia por el hospedero. Antropofílicos, grupo de dermatofitos que parasitan el tejido humano. Las especies más importantes son Trichophytum rubrum, Trichophytum tonsurans, Trichophytum mentagrophytes, Trichophytum blaseum y Epidermophytum flucosum. En casos excepcionales, Trichophytum rubrum han sido aislados de escamas y pelos de animales. Zoofílico. Son dermatofitos que afectan a una gran variedad de aves y mamíferos que actúan como hospedero. Los principales son Microsporum canis, Trichophytum equinum y Trichophytum gallinae. Geofílico. Grupo de dermatofitos que viven en el suelo. La mayoría de las especies no son patógenas. Microsporum hypseum, Microsporum fulvum y Trichophytum terrestre. Una de las clasificaciones más conocidas y aceptadas es la que divide las micosis en superficiales, subcutáneas, sistemáticas y oportunistas. Los hongos que producen las micosis superficiales tienen capacidad únicamente para afectar algunas capas de la epidermis, pelos y anexos. Muchos de estos hongos son antropofílicos, algunos zoofílicos y unos cuantos geofílicos. Las micosis superficiales se dividen en distintas patologías: pityriasis versicolor, exocealosis, tiña negra, dermatofitosis, piedras y dermatomicosis. Mecanismo de infección. El contacto directo es el mecanismo de infección más común de las micosis superficiales y se establece a través del contacto de la piel o de las mucosas con las personas y animales enfermos o con el suelo u objetos que contienen a los hongos patógenos. De contacto directo en las micosis superficiales más comunes en hombre a hombre es el Trichophytum tonsurans, de animales a hombre, Microsporum canis, y de suelo a hombre, Microsporum hypseum. Etiología y distribución.
En la infección micótica, además de las condiciones de edad, sexo y ocupación, encuentran en juego los factores de patogenicidad y virulencia del hongo, y los factores del hospedero, como los inmunológicos, genéticos, nutricionales, pH, humedad, maceración de la piel y microbiota asociada. El grado de participación de estos factores determina que haya una infección, así como la severidad de las micosis. Aunque prácticamente todos los dermatofitos son capaces de producir tiña de la cabeza, es más común que lo produzcan hongos antropofílicos. En México, Trichophytum tonsurans y Microsporum canis son los agentes más frecuentes. La tiña de la cabeza afecta casi exclusivamente a niños y cura espontáneamente en la pubertad. Su tratamiento puede ser epidémica. Las micosis superficiales son cosmopolitan y de alta frecuencia. Los hongos que las producen están ampliamente distribuidos en la naturaleza, pero causan mayor número y severidad de infecciones en áreas geográficas y corporales con mayor temperatura y humedad. En México afectan alrededor del 10% de la población y constituyen 70 a 80% de las infecciones causadas por hongos. Además, están dentro de las 10 primeras causas de consulta en la especialidad dermatológica. La tiña de la cabeza presenta actualmente de 4 a 10% de las dermatofitosis. Predominan preescolares y escolares entre un 69 a 90%, cuyo antecedente es el contacto con animales domésticos en 83% de los casos. En los adultos, esta forma de tiña es rara. Generalmente está asociada con enfermedades inmunopresoras como leucemia, diabetes mellitus, lupus eritematoso sistémico y a tratamientos con corticosteroides. La tiña de la cabeza es más común en estratos socioeconómicos bajos, carentes de sanidad e higiene, predomina en áreas rurales o suburbanas. De las especies de dermatofitos, el más frecuente es Trichophytum rubrum y desde hace 50 años se ha presentado aumento en el aislamiento de este agente. En la actualidad es causa de 60 a 80% de las dermatofitosis, seguido por Trichophytum mentagrophytes en 23.7% y Microsporum canis en 7.1%. Algunas de las especies están geográficamente restringidas como Microsporum ferruginum, especie nativa del noroeste de África y del oriente, mientras que la T. pseudanaceae y T. gurbiyi restringidas a África. La T. concentriums a Oceanía, sudeste de Asia y Sierra Norte de Puebla en México. En Estados Unidos y algunos países de Europa se ha visto un cambio de agentes etiológicos, sobre todo en la tiña de la cabeza, en que T. tonsurans ha reemplazado a M. audouni. Este fenómeno ha sido atribuido a la migración de individuos latinoamericanos portadores del dermatofito. Continuando, hablaremos del cuadro clínico. Bueno, la tiña tricofítica de la cabeza se caracteriza por múltiples placas alopécicas pequeñas e irregulares. El punto de fractura del cabello aparece como puntos negros. La tiña microspórica aparece como una o pocas placas de varios centímetros de diámetro, con escamas y cabellos fracturados cerca de su nacimiento y con prurito. Tanto la tiña tricofítica como la microspórica pueden dar lugar a una reacción inflamatoria del huésped, originando lo que se conoce como querión de Celso. Esta reacción es más común cuando el agente es zoofílico o zoofílico. Clínicamente se observa inflamación aguda con eritema, que es el enrojecimiento de la piel debido al aumento de la sangre contenida en los capilares. También se obtiene un edema, que es la hinchazón causada por acumulación de líquido de los tejidos y abscesos con salida de material purulento. Este proceso es febril, doloroso y termina destruyendo los folículos y causando alopecia definitiva, que es la caída del pelo en el cuero cabelludo. Continuando, tenemos lo que es la patogenia. En cuanto a la patogenia, los traumatismos contribuyen a la inoculación del esporo mitótico en la capa córnea del cuerpo cabelludo, donde se produce e invade la vaina del pelo. Esta se extiende hacia la profundidad sin sobrepasar la capa queratógena.
Al mismo tiempo, se disemina hacia la parte distal del pelo y lo transforma en una estructura gruesa, frágil, corta y en ocasiones con una vaina blanquecina llamada pelo tiñoso. Los artocronidos pueden crecer solo dentro del tallo del pelo sin destruir la cutícula, o alterar esta última procediendo de una vaina externa de conidos ectotis, que es propia del Microsporum, pero también de algunos Trichophyton. El diagnóstico diferencial, este es el más importante de la tiña de la cabeza. Se hace con la alopecia areata, que es la pérdida repentina del cabello que comienza con una o más zonas de calvicie circulares, o también llamada pelada, que es frecuente en los niños y se manifiesta por áreas circulares completamente desprovistas del cabello, sin escamas y sin prurito. Este último es el picor que se siente en una parte del cuerpo o en todo, y que provoca la necesidad o el deseo de rascarse. La etiología de la pelada es probablemente inmunológica. También debe considerarse en el diagnóstico diferencial la tricotilomía o compulsión a arrancarse el cabello, que procede áreas irregulares parcialmente desprovistas del cabello. En este no hay escamas ni cabellos cortos. Otros diagnósticos a considerar son dermatitis seborreica y la psoriasis de la cabeza, que aunque proceden eritema y escamas, no fracturan el cabello. La tiña inflamatoria debe diferenciarse de procesos infecciosos bacterianos como foliculitis, abscesos y furúnculos. Como prosiguiente tenemos el diagnóstico en el laboratorio. Bueno, el diagnóstico de la tiña de la cabeza se confirma mediante aislamiento e identificación. Para esto se tiene que tomar una muestra, que ya sea que podemos tomar escamas cutáneas o cabellos. Este se da a través del examen al microscopio directo, o ya sea por frotis, cultivos o inoculación en animales. El examen directo al microscopio de los cabellos parasitados se realiza en solución de hidróxido de potasio al 20%, observándose ya sea invasión interna de los cabellos, endoptis por T. tunsurans, o externa ectotris por M. canis. Prosiguiendo con la identificación de la tiña de la cabeza, esto se hará mediante un cultivo de cabellos y escamas en medio de Subourac con antibióticos como cicloheximida y clorafenicol. El examen de la lesión con luz negra, luz de Watt, da lugar a una fluorescencia característica de algunas enfermedades infecciosas, útil para el diagnóstico de tiña causada por M. canis. Prosiguiendo con el tratamiento de las dermatofitosis puede ser la aplicación tópica o sistemática. En los casos donde el dermatofito invade el pelo o uñas, el tratamiento de elección es sistemático, mientras que el tratamiento de elección para la tiña de la cabeza es el griseofulina micronizada a dosis de 10 a 15 miligramos por kilogramos por día durante 6 a 8 semanas hasta que ocurra la queratopoiesis. Este tratamiento también cura la tiña inflamatoria sin necesidad de prescribir corticosteroides orales.